Bueno, buenas tardes compañeros, ¿cómo vamos? ¿Me oyen? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mala causa. Señorita Karen Elibet, buenas tardes. Señorita Erendira Ortiz Bermúdez, buenas tardes. Bien, amigos, bien. De ayer el día de ayer presentamos un poco lo que teníamos que hacer de la tarea, ¿no? Del trabajo que tenemos que hacer para el proyecto final. Y pues yo les mostré algunos ejemplos, espero les hayan servido, les hayan aportado algunas ideas en su mente para trabajar ese asunto. Mm, Creo que por lo pronto eso, ¿no? También ayer estuvimos viendo lo del, ya no se sabe si se dice alunizaje, marinazaje, no sé qué cosa, ¿cierto? Por aquello de que ya no aterrizaron en la Luna, sino en Marte. Entonces, bueno, pues lo vimos en vivo. Yo no sé si ustedes lo siguieron viendo, yo me quedé viéndolo, lo que nos recomendó Erendira. Y pues muy interesante, ¿no? Muy motivante. También tuvo una faceta infantil para niños, ¿no? En donde, pues sí, llevaron a los de Plaza Sésamo y ahí hablaban un poco sobre los astronautas, los viajes que han realizado y el proyecto de qué va, ¿no? Eso que vimos está muy conectado con el asunto de Carl Sagan, ¿cierto? Y lo que nosotros estuvimos viendo de Contacto, ¿no? Es bastante cercano. Tal vez la de Contacto, pues más que todo está en pro o en búsqueda de vida inteligente, ¿no? Más allá de simplemente vida. En el caso del viaje que se hace ahorita a Marte, con perseverancia, es buscar vida, no, pues no vida inteligente estrictamente, estamos de acuerdo, pero sí vida, vida fuera de la Tierra, a través de seres o microorganismos, ¿no? Entonces esa parte fue chévere. Como pudieron ver, pues eso tiene un sinnúmero de tecnología y facetas, digamos, intelectuales y técnicas muy, muy, muy elevadas. Mm, bueno, obviamente uno que no sabe mucho del tema, esperaba ver un poco más como realmente cómo entra, ¿cierto? No sé, como un video directo de la misma nave. Bueno, en general lo que muestran a uno es una simulación que va recreando lo que va haciendo la nave. Habían varios procesos distintos, el de entrada, los diferentes velocidades. Me pareció interesante lo de la velocidad, digamos, de llegada al sistema, que estábamos hablando de miles de kilómetros por segundo, cuando ingresa a, a la atmósfera de Marte, y luego también ese proceso de desaceleración hasta que logra aterrizar justamente en el lugar que es requerido. ¿Sí? Eso me pareció interesante. También vi que hablaban de un helicóptero, ¿sí? No entendí muy bien y de hecho sí me pareció inquietante. No sé qué tan densa es la atmósfera de Marte
como para que el helicóptero pueda impulsarse debido al efecto o el movimiento del aire o, bueno, lo que haya allá, no sé qué gas estrictamente sea el dominante, y se pudiera elevar. Lo cierto es que de helicóptero nos vamos y todo, que pues es muy a lo que estamos haciendo aquí en la Tierra con los drones, ¿cierto? Que está muy de moda, en boga. Entonces, eso también me pareció llamativo. Hay muchos instrumentos en el robot para escanear temperatura, relieve, tomar las muestras. Bueno, eso es una tecnología impresionante. Es un proyecto mundial, no es un proyecto de la NASA estrictamente, sino hay muchos países que tienen la... eh, ya miramos eso. Em, hay mucho trabajo colaborativo, ¿no? Y muchas cosas que se van ensamblando en diferentes lugares y todo se conecta al final. Por ahí mostraban a un tipo de España, unas colombianas, sí las vi, muy interesante. También gente de Estados Unidos, por supuesto, latinoamericanos, bastantes latinoamericanos en el proyecto y eso pues por supuesto era el plus también para presentarlo en español, ¿sí? Viste, salió Santiago, no sabía que había salido Santiago ahí, em, hablando un poco sobre el asunto, ¿no? Y Santiago es bien experto en los temas de astronomía y astrofísica. Santiago tiene doctorado él trabajó en Canarias, si mal no estoy en astrofísica hace unos años y ahorita está dedicado, le gustan las labores en la misma dirección en las que a mí me gustan, que son las labores divulgativas, o sea, hizo su, su, su formación, su carrera es estrictamente en astronomía y astrofísica, pero resultó dándole a esas facetas divulgativas. De hecho, es la imagen como del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia ahorita. No sabía que él había hablado, yo vi a otra persona hablando, yo también vi el del tiempo, porque pues cuando estaban con los niños dije, bueno, pero ¿qué? ¿Dónde hay uno más series? Hongo, ¿no? Obviamente, alabando la labor y la gestión que se hace con lo de los niños, a mí me parece supremamente importante, porque al fin y al cabo, y yo creo que eso ustedes lo tienen presente, ese trabajo que se hace con niños, pues es el futuro, ¿no? Y ellos mismos lo decían al final, las señoritas que estaban presentando al final decían, bueno, aquí hacemos esto, hacemos este aporte, este es nuestro granito de arena, pero pues suerte, ¿no? Ahí les dejo, como, como diría el refrán, ahí les dejo. Entonces, esa es una labor de nuestro tiempo y ya vendrán tiempos futuros donde la gente llegará a Marte, llegarán a Plutón y se habrán largado. Y lo dijo Isaac Asimov en su cuento de La última pregunta, y muy seguramente mucho más lejos. Simplemente nosotros estamos en una edad demasiado, a mi criterio, temprana de esta civilización, muy temprana, muy primitiva, lamentablemente. Aunque bueno, ya estamos acabando con todo, pero muy primitiva. Sí, sí, obvio, potenciar la curiosidad de las nuevas generaciones es supremamente importante y de hecho más porque obviamente bueno, estoy juzgando a la ligera, pues, pero siento que es así y es mi sentir, así que pues creo que lo puedo arrojar al viento y es que la gente de ahora, los peladitos de ahora no conectan tan fácil con esas cosas por tanto efecto tecnológico y técnico que les avasalla la mente, les avasalla la imaginación, ¿sí? Porque uno ya, en mi época no se inventaba Ataris, yo hacía Ataris. ¿Cómo hacía yo mis Ataris? Venga a ver que yo aquí tengo. Yo hacía mis Ataris con esto, una casetera. Entonces yo iba a un libro y, sí, sí, espere, déjese explicar, Ortega, déjese explicar. Es imaginación, cabrón. De hecho, obviamente han pasado 30 años y cualquiera puede decir que es muy estúpido. Y bueno, tal vez lo sea, pero yo me embalaba, ¿no? Yo me embalaba. Entonces yo lo que hacía era lo siguiente. Hacía con un papelito, como, digamos, como este fondo, no sé, un papelito así como este fondo, un paisaje o algo, y lo ponía ahí, tan, ¿sí? Y entonces ese era el escenario donde iban a pelear los tipos. Y luego
yo recortaba unos papelitos de muñequitos que de pronto había comprado en la tienda, esos stickers para álbum, el álbum que uno pegaba las láminas, ¿no? Las calcomanías, y yo las recortaba, entonces salían guerreros, soldados, y entonces yo los ponía a pelear, y yo lo que hacía era agitar esta caja, ¡pan! Entonces quedaban como una especie de screenshots, ¿me entienden? Que el uno encima del otro, que un puño, ¿qué tal? Ya, mi Atari salvaje, weón, y ahí yo me ponía hacía Ataris de papel, los Ataris de papel eran bacanos también. Que era parecido como a jugar marcianitos con papel, yo no sé si lo jugaron, que uno marca y con un esfero remarca al otro a ver si le pegó o no le pegó. Ese es como el Guerra Naval Bamba sin Lucas. Bueno, entonces, claro, el chino de ahora no tiene, el chino de ahora no tiene ni que imaginarse nada, huevón. El man tiene 1 año de edad, 2 años de edad y el man ya tiene un celular en la mano. ¿Qué se va a poder imaginar? Si todo lo que se podría imaginar se lo están dando ya servido, entonces ya los juegos están hechos, las formas en que se juegan, las dinámicas de los juegos, no sé, role, first person shooter, lo que sea, el man ya lo tiene ahí, huevón. Entonces el man pues no se tiene que matar mucho pensando tonterías, ¿sí? Mientras que uno sí como que se inventaba tonterías. Sí, claro, eso, con soldaditos, toda la vaina. El Gálaga, sí, bueno, pero ya el Gálaga también es un poco más de tecnología. Obviamente yo sí lo jugué. Yo como siempre aquí presumiendo, voy a presumir. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¿Un arnés? ¿Y cuántos cassettes quieren o qué? Mañoño, ¿para dónde, güey? Ahí está el Gálaga. El mejor cassette que tengo es este. ¿Dónde está? 20. Ay, tu madre, se cayó este cacho. 21 juegos de Aloelo. Doble Dragón y contra. Bueno, a ver, ahí están los juegos. Claro, yo crecí con eso. Eso obviamente ayudaba a la imaginación, pero también coartaba la imaginación un poco, ¿sí? También tengo por ahí los de Sega Genesis, pero bueno, ya no va a presumir. Sí, poderoso, poderoso. Sí, me acuerdo, tremendo. Entonces, volviendo al punto, es claro que hay que incentivar a los pelados porque están muy embalados con eso, pero muy, muy embalados. O sea, yo digo que sí, incluso hasta los profesores. Hay algo que a mí me molesta. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo, tal vez lo han oído nombrar o mencionar, y los profesores lo dicen mucho, pero yo no estoy de acuerdo, cabrones, no estoy de acuerdo. Y es que ahora los niños no tienen que aprender nada de memoria porque todo está en Google. No, cabrón, ¿de qué estamos hablando? La memoria es una de las herramientas más potentes del conocimiento, así la gente lo quiera negar. Sí, obviamente que antes lo hablaban a uno que había que repetir de memoria. No es necesario, pero la memoria es supremamente importante y también depende mucho del ámbito, ¿sí? Entonces, no me ponían a mí decir que no, que entonces como ya todo está en internet, no usemos la memoria. No, la memoria es una fuente fundamental del conocimiento. Me parece demasiado raro cuando la gente lo niega con herramientas y estrategias didácticas increíbles. No sé, es muy sospechoso. Entonces, claro, el niño necesita eso y volviendo al evento de perseverancia, pues me encantó que sí, que involucraran a los niños y mire, es que esto se hace así y los muñequitos preguntándole y todo, ¿no? Muy hermoso, esa parte es muy hermosa, pero sí, obviamente uno es adulto, entonces uno decía, bueno, pero ¿qué? ¿Dónde están mostrando los juegos artificiales? ¿Dónde va la nave? ¿Alguien con ecuaciones? Bueno, en fin, no sé. Lo- ya lo miramos, Alejandro. En fin, a mí me encantó. Así que, Erendira, te agradecemos bastante la motivación. Insisto que previamente lo había pensado, pero bueno, dije, nada, pronto no. Y bueno, tú lo traiste a colación y ahí te seguimos el juego y me pareció muy, muy chévere. Emocionante ya el momento en que aterriza, ¿no? Cuando no, que 5, que 4, que 3, que ya sacó el paracaídas, que tun, 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 y aterrizó. Y sin duda alguna lo más brutal fue cuando, ¡pa! Que tu primera foto, que esa es la prueba reina, ¿no? El aparato se demoró, hijo de 1000 años en llegar allá. No mentira, yo no sé cuánto se tardó, 8 meses, 10 meses, no sé, eso no lo averigüé, tampoco entré mucho en detalle en la misión. Pero la foto llegó 7 meses, muchas gracias, Lina Vanessa Murillo, muchas gracias. 7 meses, pero la foto fue casi instantánea, ¿no? Lo que es el efecto de la velocidad de la luz. Claro, difícil llegar a algún lugar, digamos, del sistema solar, pero cuando llegues, la información nos va a llegar rápido, por aquello de que la información va a viajar más rápido que lo que viajó
tu aparato, ¿no? Entonces sí, ya la primera foto de Marte con este nuevo robot, encantador. Ya ver la foto fue como, ya la sacaron del estadio maravilloso y pues se vienen todos los experimentos y pruebas que van a hacer allá, que pues si se dan cuenta eso tiene mucho que ver es con ingeniería, ¿no? O sea, es muy ingenieril casi todos los procesos, o sea, construir los aparatos, preparar los aparatos, el experimento puede ser ideado por un tipo que ya es más de las ciencias puras, no sé, pero la ingeniería es vital. Así como cuando alguien estudia física o matemática le dice a uno, ay, es que pobres ingenieros, yo le digo, pues hermano, el ingeniero mandó la nave, puso la nave, aplicó las ecuaciones, usted tiene una hoja de papel, en general, no siempre, ¿sí? Como para presumir demasiado, ¿m? Teniendo también presente que los ámbitos son distintos, completamente distintos de acción. Eh, Eso les puedo decir y es motivante. Así que creo que la labor que hacemos acá y pues ver esas cosas complementan muy bien lo que hemos estado haciendo en los últimos 4 o 5 meses en este curso, porque es despertar la pasión, la inspiración, el deseo de saber un poco más sobre la ciencia, no cualquier ciencia, la que sea. Allá hay ciencia de todas las que quieran. Ahí hay química, hay biología, hay geología, hay física, hay astronáutica, pues, lo que hay es de todo. Y pues lo más interesante, hacer pruebas para ver si mandamos algunos guaches allá. Esperemos estar vivos de aquí creo que tienen estimados al 2030 y piola para mandarse a los primeros guaches a Marte. Ojalá esté vivo para ver a unos guaches poner la pata en Marte. Me muero tranquilo. Digo, bueno, chévere. Lina Vanessa dice que 15 años. No, tengo entendido que la misión que va a ir a recoger eso va a ir en el 2027, 2026, 2027. O sea que vamos a tardar unos 6 años tomando información y haciendo registros y todo. Igual yo vi que no eran tantas muestras, creo que son 50 muestras las que se van a tomar de diferentes lugares del terreno, ¿no? Y bueno, pues otro sinnúmero de escaneos que el helicóptero, aquel va a ser que ese helicóptero de ese, es la locura, ¿no? Entonces, me alegra mucho. Ahora sí los escucho. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue con eso? Erendira, empecemos contigo a ver qué. Hola, profe, buenas tardes y buenas tardes a todos. Pues bien, profe, yo también me quedé viendo el amortizaje. Bueno, ahorita profundizamos un poquito en eso porque, pues no, yo soy como de la rama de eso del idioma y entonces como que pues es la única cosa con la que medianamente puedo hablar con autoridad moral. Pero pues fue muy interesante, me gustó bastante como, pues, como explicaban que no solamente es... o sea, que no es un equipo pequeño, no es un equipo como de 20 personas que decidieron que iba a suceder, no, sino que hay bastante gente, que eran como aproximadamente 1000 personas alrededor de ese proyecto, y lo que estábamos viendo en las cámaras simplemente era como, pues solo era una parte como muy pequeña del proyecto, y que la gente que realmente le había metido empeño, o sea, que había estado ahí poniendo los tornillos y las tuercas, pues estaban ya pues en otros, como en otros espacios. Y pues me pareció súper interesante también eso de todas las profesiones y que se necesita gente de todos o sea, como de todo para Claro. pues la construcción, para un proyecto, para ese proyecto. Y, y Y, sí, y los idiomas deben ser importantes ahí, uno no se imagina, ¿no? Cómo comunicar a unos con otros, no es que todo el mundo sepa inglés, allá también debe haber sí, unas cuestiones así eh, importantes, ¿no? sí, bueno, pues para la transmisión como la transmisión iba a ser mundial, bueno, la discusión era con respecto pues a los profesionales del lenguaje y de la comunicación, era que, bueno, habían 3 proyectos que se habían enviado a Marte y solo uno, que era el de la NASA, se había tomado pues había tomado la iniciativa de hacer la divulgación científica al respecto. Y los otros 2 pues habían decidido, que era el de los Emiratos Árabes y el de China, habían decidido como no, pues nosotros aquí calladitos en nuestro cuento, vamos a lo que vamos, no lo vamos a, pues sí, lo vamos a mandar, ustedes saben, pero no nos vamos a poner así como en plan mostrárselo a todo el mundo. Entonces pues también se discutió bastante eso, entonces bueno, ¿cuál es la labor ahí de la labor científica? Ustedes pues van a hacer lo suyo, pero pues supongo que la discusión era como, bueno, pero se lo mandan, pero esto es para todos, o esto es solo para ustedes, o bueno, entonces ahí como, pues, como el deber, ¿no? Y pues de eso se está discutiendo. También, entonces, con lo de
con lo de la NASA, que decidió transmitirlo a nivel mundial, decidieron cambiar. Ellos tienen como su sistema de lenguaje científico y entonces cada vez que estaban avisando, por ejemplo, faltan, no sé, vamos a 1 kilómetro por segundo o ese tipo de cosas, en inglés, las personas que estaban transmitiendo, las que estaban hablando, decidieron cambiar todo el idioma porque podía hacer millas o pues no, ellos tenían sus sistemas ahí, decidieron cambiarlo a uno estándar para que todo el mundo lo entendiera y las personas que tenían que traducirlo a sus idiomas pues pudieran traducirlo un poco más fácil, así que pues se aprecia bastante que hayan hecho pues ¿Esfuerzo? el esfuerzo sí de acomodar pues todos los conceptos científicos para unos estándares y que pues pudiera llegar la información a todo el mundo. En, también se abrió como la discusión con lo que estabas diciendo al respecto del alunizaje o el amartizaje o el amarizaje. Fue muy, sí, fue muy gracioso. Entonces, bueno, pero de hecho había... Hay una discusión lingüística, ¿cierto? sí, Como hay una diablos discusión empezamos. lingüística, sí. Pues, pues hay varias literaturas alrededor, sobre todo pues tienen base así como algunos autores así como Paul Ricoeur, no sé cómo se dice, y Emmanuel Levinas. Ellos tratan como en su literatura de hablar como del sujeto y de la teoría de la interpretación en el idioma. Entonces, pues en esta discusión, algunos científicos estaban diciendo, bueno, entonces cada vez que vayamos a pisar un planeta, tenemos que crear una nueva palabra. Y entonces los lingüistas estaban diciendo que es una discusión muy amplia, porque si decimos que es aterrizar, pues no se puede hacer aterrizar porque no estamos en la Tierra y pues el concepto se creó basándonos Coño, en ¿no? maldita Y sea. pero también estaban diciendo, si hace un año no sabíamos palabras como TikTok y hace como 5 años no conocíamos palabras como Instagram, pues no va a ser muy difícil para nosotros aprendernos pues una palabra cada 2 o 3 años con respecto a La nueva. sí, que no va a ser difícil. Bueno, Y pero hay una inquietud, ¿no? Porque pues también es muy tonto, o sea, hay unos momentos en que uno dice que hay cosas muy tontas. En el sentido de que yo estoy de acuerdo contigo y pues la teoría lingüística, si lo que sea respetable sí es, pero bueno, pues, o sea, sí, ya dijimos aterrizar, pues aterrizar se intuye que es pisar tierra, o sea, es pisar suelo firme, no sé, de alguna manera. Solo porque estamos en la Tierra y entonces ya hay otro planeta lo vamos a cambiar. sí, entonces como hablando al respecto también, eh, pues la discusión continuó con respecto a, bueno, el alcance del idioma, ¿no? Entonces utilizamos las palabras en nuestra, pues, nuestro estilo de comunicación y todo lo que conlleva, pues, esto de la lingüística, a través de nuestro idioma nos apoderamos de las cosas, ¿no? Entonces ahora con esta oportunidad, por ejemplo, decir, llegamos a Marte y bueno, amartizamos o lo que sea, a través del idioma nos adueñamos de ese espacio, ¿no? Nos adueñamos y nos apropiamos de ahora en adelante de esa situación. Y entonces decían, bueno, ahora sí entraban como en un terreno que no conozco, que era, en el caso de que encontremos vida, que es el propósito, la ¿No vamos a discusión invadir ética, Marte? la discusión ética era, si hay vida no podemos ir. No podemos ir ¿Una vida porque, no podemos invadir? o sea, éticamente no podríamos ir porque, no sé, porque llevaríamos pues nuestros organismos y no sé. Porque Carl Sagan dijo que es de ellos. Increíble. Pues no sé de eso no sé, pero creo que era algo como biológico. Yo sí tengo una perspectiva respecto a esas visiones muy pacifistas del mundo y de la realidad y como de la sociedad y todo. Es como, ¿en serio? ¿En serio me vas a decir que, bueno, entonces allá hay unos microbios, no vamos a ir? Nos va a tocar ir. Ni siquiera es una pregunta válida porque no depende de si queremos o no. ¿Entiendes? Sí, alguien Sí, podría decir, no, sí. es que eso depende si queremos. No, no, weón, eso no depende de si queremos o no. Es que nos va a tocar. Porque la gente pelea porque esto se está acabando. No, cabrón, es que se va a acabar. No os preocupéis. Seguramente, como yo les decía a ustedes, esto es para el futuro. Pero hay una tasa de crecimiento del gasto de recursos. Toda civilización gasta recursos. Toda sociedad animal gasta recursos en una región. Lo que pasa es que de pronto, por alguna razón, ellos como no han evolucionado a ese nivel de gasto,
¿cierto? Entonces de pronto hay un equilibrio, digamos, natural entre esos animales y la naturaleza como tal, pero con el humano no es así la cosa. Entonces, el gasto energético que nosotros tenemos y si queremos ir más lejos, porque alguien podría decir, es que es terrible toda la energía que gastamos y todos los recursos y somos muy malos, cabrón, nos fueron a Marte y todo el mundo celebró. ¿Cómo se logra eso? ¿Con plata o sin plata? ¿Con amor y alegría o con plata? No estoy esperando que alguien me diga que con mucho amor y alegría y con mucha no sé qué. Joder, se necesita billete, ¿sí? Entonces el billete juega un papel fundamental. Alguien podría pensar que todo debería ser muy porque somos, no sé, muy lindos socialmente hablando, muy tal, pero no funciona así el mundo, en la realidad, por lo menos la que hemos construido. Tal vez cuando contactemos con otros guaches que tienen una realidad distinta y que han logrado construir sociedades completamente alternas y distintas en otras perspectivas a la nuestra, entonces podemos decir que grosería somos, definitivamente hay otra forma y nunca la encontramos. Por lo pronto hay que invadirlos. Y va a tocar, no por gusto, no por gusto, va a tocar porque la misma física, las leyes naturales dicen que esto se acaba, esto no se cumple, nunca jamás será así. Presente. Sí, bueno, Hay y que parar. entonces hablaban como de eso, como de, creo que biológicamente o algo, nosotros, si algún otro tipo de vida llega allá, pues obviamente se va a ver como afectado, pues biológicamente se va a ver afectado, no sé, y ese Claro, tipo de cosas. Entonces, sí, la discusión lingüística está pues alrededor de eso, alrededor de pues el alcance que tiene crear nuevas palabras y que lo que nos brinda la ciencia a nosotros, pues de alguna manera u otra nos da el poder de, valga la redundancia, de apoderarnos de las cosas, ¿no? De sentirnos dueños de las cosas y de tener la autoridad moral de pues de intervenir en este tipo de situaciones. Entonces, ahí me pues queda es muy interesante, sí. respecto a lo que Dime. ¿a quién le vamos a pedir permiso? Sí, 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 también, sí, eso supongo que... ¿Quién le vamos a pedir permiso? Solo nos va a pasar y seguramente va a pasar hacia el estilo película hollywoodense. Cuando nos encontremos a otros cabrones que también tienen la capacidad de razonar, decir, ¿en serio? Bienvenidos, ¿cómo no? Eso es otra cosa, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de Marte, si encontraran vida, Pues nos vemos, sí, chévere. Si tiene la plata para irse, si claro, le cae bien a Elon Musk. nos va a tocar irnos para allá, no os preocupéis. Nos va a tocar hasta que la ética y la moral deje a unos cuantos muriéndose acá y los demás estén allá. Eso va a pasar. Eso va a pasar, pero obviamente no soy Nostradamus, pero va a pasar. No os preocupéis. Sí. Interesante también, por ejemplo, la discusión de las personas que estaban, bueno, no hemos pisado solo de Marte aún, y ya hay contaminación en el suelo de Marte con las extracciones que se han hecho y eso, entonces pues interesante, pero de lo que puedo hablar es de, bueno, o si es amartizaje, o si es alunizaje, o si es aterrizaje, mientras la discusión continúe, pues lo podemos decir como queramos, porque todavía no, o sea, está para la lingüística, pues estamos todavía muy encima de los conceptos y de lo que está sucediendo, de ha sucedido hace 24 horas, entonces todavía pues se está discutiendo, pero eso es lo que se está tratando de decir. Y esto muy chévere. Qué bueno. Bueno, vamos a darle la palabra aquí a, yo no sé cómo va este orden, creo que va de abajo hacia arriba, creo que voy con Eduard Andrés primero. Eduard, ¿puedes hablar ya? Profe, buenos días, buenas tardes, no sé qué horas son, pero buenas tardes. Bueno, quería mencionar algo muy importante que Rendira toca por encima y a mí se me hace curioso. Es esto de que pues la NASA sí hace muy, bueno, comillas, comillas, muy público esto, pero es que tenemos que tener en cuenta que por más que, o sea, si estamos buscando la posibilidad de estar en otros planetas, es porque como el profe menciona, esto en algún momento se va a acabar. Tenemos en cuenta de que la civilización, los humanos consumen recursos como si tuviéramos 3 planetas cuando solo hay uno, y eso es algo tonto, y lo que se me hace algo muy interesante es como todo va en una carrera, ¿no? Por más que comillas, comillas, se busque el mismo fin que es poder acomodar vida en otros planetas, como todo se hace muy, muy bajo cuerda, ¿no? Mencionando ciertas cosas como en China y pues como también se habla que supuestamente la NASA nos esconde miles de cosas
cosas, entonces también se tiene que ver como esa dualidad de que por más que haya un bien, el humano está jodidito y el humano es re envidioso, entonces está eso por una parte. Y bueno, también no sé si ya lo estaba remarcando, pero pues se me hace muy interesante la posibilidad tan áspera de haber con el helicóptero porque imagínense si uno se siente emocionado cuando, digamos, no sé, el parcero de dinero, cosas así, tiene un dron y usted tiene la posibilidad de ver algo, pues, si se puede decir, una ciudad así, y le interesa tanto como ahorita está tan interesante estar en un lugar inhóspito, en un lugar que no conocemos, muy chévere. También, no sé, se me hace muy curioso esto de la vida, porque de la vida en otro planeta, porque sería muy interesante, ¿no? ¿Quién lo dice que en algún futuro no empiecen estas guerras espaciales, porque en realidad se haya vida en otros lugares y que es así, ¿no? Pues yo no sé si sea una especie de comparación tonta, pero se me hace muy interesante porque yo vi un anime y el anime consiste en que un grupo de personas va a otro planeta. En ese planeta dejan una cucarachita y resulta que esta cucaracha se adecua al ambiente y se vuelven así unas cucarachas re mamadas, re ásperas y van con el fin después de conquistar el planeta porque es lo mismo, o sea, tenemos así una manera muy grande de buscar la supervivencia de cada uno. Entonces ahí también está la dualidad de que pues no, el humano por tratar de sobrevivir va a llegar a hacer cosas un poco salidas de la ética, como ya se menciona, ¿no? Ejemplos como, si lo hemos relacionado a películas como Elysium, que pues se notaba que burguesía y estos estaban en un planeta donde sí tenían todas las posibilidades de estar bien económica, de nivel de salud y todas esas cosas, mientras que en la Tierra se lucha pues por vivir con lo mínimo, entonces no sé, ahorita lo que se espera es muy interesante, ojalá que haya en otros planetas así reservas como la del anime y que en algún momento tengamos al menos la posibilidad nosotros como generación, porque si nosotros lo vemos como generación, nosotros vamos a llegar a morir y en realidad infinidad de cosas van a esperar por suceder y quizás no las conozcamos nosotros, sino nuestros hijos, entonces es lo divertido de tratar de dar interés a lo que no se conoce, a lo rarito. Vale. Pues Gracias. sí, 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 interesante lo de las cucarachas mamadas. Eso sí, igual ese relato de otras civilizaciones llegando a la Tierra o nosotros llegando a otros lugares donde hay otras civilizaciones, pues es una cosa de vieja data, por lo menos lleva un siglo de posibilidades, hablando de Julio Verne y todos estos personajes que empiezan a desarrollar ese tipo de relatos en esas direcciones. Y Lovecraft, que me encanta también. Y resulta que, por ejemplo, en este libro de la Guerra de los Mundos, que creo que es de Arthur C. Clarke, si mal no, sí, si mal no estoy, no sé si es de autor, no, es de H.G. Wells, es de H.G. Wells. Son marcianos que vienen a la Tierra y si eso pasara, entonces también ellos perderían, digamos, ahí hay una problemática. En la Guerra de los Mundos pasa de todo se mata, y al final los humanos ganan y solo ganan por una ventaja estrictamente biológica. Y es que resulta que los marcianos no tienen las defensas listas y preparadas para defenderse de todas las bacterias que hay en la Tierra, bacterias y virus. Todos los virus y bacterias de la Tierra los cogen y nos vemos, los eliminan, porque no tienen como, no están adaptados a esas posibilidades. Sí, ya, o sea, que no necesitaríamos ninguna estrategia exótica, sino simplemente dejarlos un tiempo a que como que entran en el sistema los recibe, los percibe como problema y los elimina de alguna manera. Eso resulta bien, bien interesante respecto a lo que tú dices de que se hacen lanzamientos underground y se hacen lanzamientos en vivo. Ambos fines tienen el mismo, aunque tú no lo creas, y es poder. Y el poder lo tienen ellos que lo transmitieron y los que quieren ganar el poder son los otros que no quieren ver cómo lo están haciendo. En todo caso, pues no es raro y tampoco es que ese sea el más grave problema de la humanidad, aunque a veces suelen venderlo así, no me parece.
creo que en medio de todo ese problema también ha traído la vida y confort que todos tenemos y la posibilidad que tenemos de hablar justamente acá y de la forma en que lo hacemos desde la casita tranquilos, a pesar de todo lo que ha tocado pagar por ese asunto. Sí, yo no estoy diciendo que sea la mejor manera, pero así ha funcionado. ¿Mm? Em, entonces, pues bueno, resulta muy interesante lo que tú nos planteas y sí, pues hay que esperar a ver si de pronto nos encontramos con algún loco mundo extraño donde hayan otros personajes con otros tipos de vida. Y no sabemos si los del otro tipo de vida estén peor y requieran más plática para vivir un solo día que nosotros. Eso es algo que no se sabe. Bien, vamos con Alejandro. Listo, profe. No, pues vi en algún momento un documental, era de, no sé si alguien se lo haya visto, de Iván el Terrible. Iván el Terrible fue un tipo que descubren en Estados Unidos que era uno de los nazis, pero ya habían pasado varios años, como más o menos 50. En todo caso, en ese caso, pues, es uno de los primeros casos así de corte internacional. Se logra mostrar que Estados Unidos refugió gran cantidad de nazis. Pues es curioso porque por eso es que allá hay ese movimiento neonazi tan fuerte, ¿no? Entonces, en uno el personaje pues más emblemático de los nazis que terminaron en Estados Unidos, precisamente es un fundador de la NASA. Sería muy loco que el que fundó la NASA sería el mismo Klingsor. Ah, lo de Klingsor. Sabía que ibas por ahí Sí, sí, sí. porque el tipo tiene una disputa también con un científico ruso por la creación de la cohetería, ¿no? Exactamente, ¿Cómo? exactamente, va por ahí. Y pues no solo es el caso, sino que bueno, sí, ya llevándolo a términos generales, pues la ciencia obviamente siempre ha estado con cosas muy ocultas y ha sido como algo muy secreto, eh, y pues afecta a la sociedad en varios ámbitos. A mí me pareció demasiado curioso que de verdad uno de los fundadores de la NASA se le haya comprobado que fue un nazi. La verdad, eso sí pues me impactó bastante, ¿no? Sí, pues chévere que te haya sorprendido, pero pues insisto, a mí no me sorprende mucho, sonará presuntuoso, o como quieran, también son posturas de vida y de realidad, no sé, como quieran, y no me sorprende, de hecho me parece más bien natural, y es en el proceso de guerra, porque es que sí, una cosa es la ética y la moral que se vende el discurso, y otra cosa es la realidad. Entonces resulta que, claro, los manes dicen, no, los nazis son lo peor, es terrible, pero Von Braun está desarrollando los sistemas de cohetería para el ejército nazi. Y con esos sistemas de cohetería que creó Von Braun, los alemanes podían atacar desde tierra a la isla de Inglaterra. ¿Sí? Entonces, claro, pues imagínate, este tipo es un berraco, mi hermano, fue capaz de desarrollar las tecnologías para atacar desde tierra a otro país, o sea, lanzando cohetería, ¿sí? Y entonces llegaron allá con a todo el mundo, pum, 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 a los que no son, no son, pero los que son, sí son. Y los que sí son, no sirven. Ah, pero es que él mató mucha gente, hizo, no sirve, huevón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a matar? Pues no, porque están en la carrera de y además porque les queda la guerra to be continue, entonces les queda continuando con Guerra Fría. La Guerra Fría no la van a perder. Y tener a Von Braun les garantiza tener la posibilidad, porque ese es el juego de la Guerra Fría. El juego de la Guerra Fría es la cohetería. Si es tanto la tecnología desarrollada por Von Braun y ese afán mediático, los cohetes que se lanzan a la Luna se construyeron, pero se estaba pensando primero en lanzar cohetes para atacar desde Estados Unidos hasta Rusia y de Rusia a Estados Unidos. Y la pelea era quién diablos inventaba el primer cohete para acabar con el otro, no llegar a la luna. Pero como consecuencia se generó el efecto luna. Sí, profe, y precisamente lo que usted menciona, pues a nivel social, los Estados Unidos acepta toda la cantidad de nazis porque pues ellos odian el ¿qué? A los rojos. Entonces, como ya se les avecina pues la guerra con Rusia, toda esta cuestión de la Guerra Fría, pues por eso le dan cabida en su país. Por eso. Eso prueba que la ética y las ideologías son relativas, no son absolutas, simplemente son relativas. Y también es parte de la vida, es maravilloso. Tú vas a vivir, no sé si tú eres más joven que yo o no,
pero con el tiempo tú vas cambiando la mente y también vas aprendiendo cosas, entonces eso prueba que todas las estructuras sociales como agentes de pensamiento van cambiando en el tiempo, sí van evolucionando en una dirección u otra, que a alguien le parezca buena o no, eso ya es otra cosa, pero de que lo van a hacer, lo van a hacer. Y claro, pues esos tipos no van a dejar escapar a Von Braun, es que el tipo era, hablando como científico, o sea, como productor académico de cosas y resultados, ese man era una bestia, güey, ese man era un dios en cuanto a la cohetería y todo eso, impresionante. Sí, yo también cuando leí el libro pensé en Von Braun y dije, bueno, y si fuera Von Braun el tal Klingsor, porque el tipo tenía mucho poder allá también. Interesante. A mí me causa también curiosidad que precisamente los nazis, antes de eso, o sea, en medio de la guerra, pues están con los chinos, ¿no? Y pues los chinos son un abanderados rojos, o sea, es algo que aún no logro comprender. Porque estás pensando linealmente, tal vez. Es solo pensamiento lineal en una guerra y en ese tipo de Sí, cosas. puede ser, pues en la guerra cualquier aliado sirve, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, es efectivamente así. Y en cualquier momento tu amigo, el enemigo de mi amigo es mi amigo, bueno, no sé, una mierda así, bueno, eso, entonces eso pasa. Entonces digo, ya, es que tenemos problemas con ese mismo man, pues nosotros nos llamamos la mala, bueno, calmémosla y vamos con él. No sé, suena muy ñero, muy chipcha, muy de la calle, pero así funciona la mente global. Ok, bien, bien, Alejandro, chévere tus comentarios. Y sí, lo de Von Braun y el libro de Klingsor es interesante porque también en mi mente en algún momento surgió, alguien escribió algo. El enemigo de mi amigo es mi mejor amigo. Muchas gracias, Juan David. Eso es efectivamente lo que quería decir, pero se me chispoteó. Cristian Camilo Álvarez, cuéntanoslo todo. Sí, no, pues me quedó sonando también lo que estaba mencionando Alejandro y pues también lo que mencionaba su merced, profe, sobre o sea, el poder detrás de la ciencia, ¿no? Entonces los intereses adquisitivos y pues esa búsqueda del poder desde una perspectiva de la ciencia. Entonces me ponía a pensar, por ejemplo, me acordé mucho de esta película que vimos en la clase que, ¿cómo se llamaba? La de Carl Sagan. Bueno, eh, Eh, Contacto. Contacto, sí. Entonces, como que en un punto se dan cuenta, por ejemplo, al final, ven que la chica tenía como 18 horas de grabación, pero era estática, ¿no? Entonces, que ellos deciden como por precisamente mantener ese status quo de poder, no revelar esa información, como más bien censurar la ciencia hasta cierto punto, porque el control del conocimiento pues es poder también. Entonces, me parecía bien interesante, por ejemplo, que en muchos países la restricción de que no se publicara precisamente este estudio de el amartizaje y pues precisamente también, o sea, para mantener un status quo de poder siempre y solamente ciertas personas poder acceder a ese conocimiento. O sea, siento que no está. Permíteme decirte algo para hacer como una interpelación ahí, un momento, discúlpame, y es, imagínense la siguiente situación, espero la hayan vivido y si no la han vivido, tal vez la vayan a vivir y es, e incluso parece una canción de Arjona, aunque hay mucha gente que no le gusta Arjona, pues a mí algunas me gustan y otras no, pero pues hay unas que me gustan bastante. Usted sabe, usted tiene, no sé, su esposa o su esposo, en cualquiera de los dos casos, o su pareja en general, y usted hay algo que sabe que si su pareja se enterara, no sería positivo. Y la pregunta es, a la luz de la verdad, de la ética y de los valores, ¿usted le contaría a su pareja eso? ¿O preferiría seguir en ese estado de felicidad y confort que tiene por el momento? Sabiendo a ciencia cierta que es muy probable que de ninguna otra manera su pareja se enteraría. ¿Mm? Cristian Camilo. Siento, siento que el análisis va más allá de mantener como el orden social, ¿no? Entonces, como si un conocimiento llegara a perturbar en cierta forma el orden establecido que tenemos, ¿no? Pues siento que sí, o sea, como la compañía dice, depende mucho del conocimiento, pero
o sea, también hay situaciones de conocimiento que, o sea, siento que se mantienen como muy, eh, por decirlo, como Caleta. muy herméticas, sí, como muy Exacto. herméticas. Y siento que esas partes de la ciencia nos hace mm, como crear cierta discriminación entre las personas que pueden o no acceder a ciertos conocimientos. Y no solamente sucede precisamente en conocimiento exclusivo que puede, pues, precisamente cambiar el orden social, sino que siento que, por ejemplo, pasa con muchos artículos, por ejemplo, o personas que simplemente no pueden acceder a universidades o muchas cosas, como que ya se vuelve una cuestión de, en cierta forma, de poder adquisitivo y dependiendo de ese poder adquisitivo puede acceder a ciertas cosas. Entonces, pues, no sé, me parecía como lo dejo en el aire, realmente no tomo ninguna posición. Sé que habrán como posiciones muy económicas, no, pues precisamente Adam Smith plantea que el neoliberalismo es la forma de precisamente, bueno, sí, hay una forma, una visión desde ese lado, o también se puede hablar desde, por ejemplo, no, todos somos seres humanos racionales y pues precisamente compartir el conocimiento es una forma de avanzar. O sea, son ambas, sino que como que quería dejar eso en el aire, como realmente no tomar una posición. Siento que es una discusión que es importante tener como ahí. Sí, está bien. No, yo tengo una postura clara, yo sí en esas cosas tengo posturas, pues no sé, por el tiempo, por lo que he vivido, por lo que he estudiado, por lo que he leído, por lo que he rayado, en fin. Y siempre esas cosas son muy relativas, ¿sí? Hay unas posturas muy lindas, muy hermosas, ético-morales llevadas, y que uno dice, pues sí, bien, pero generalmente esas posturas tienen alguna problemática, incongruencia de otro carácter, ya sea económico, social o político, que uno a priori no percibe, ¿no? Entonces, digamos que es muy cierto que la ciencia tiene un problema, la ciencia tiene un problema y es la exclusividad, ¿no? La exclusividad de ese conocimiento y de que incluso dentro de la misma ciencia se generan sectores o parcelas o parches o amontonamientos o sobredensidades de gente trabajando en ciertas cosas que incluso también se aíslan como herméticamente respecto a la misma ciencia. Eso parece ser una estructura que aparece naturalmente en los sistemas y no solo pasa con la ciencia, pasa con la plata, pasa con las relaciones sociales. O sea, que sí es cierto que es posible que eso pase, pero también es muy corriente que en la naturaleza humana eso pase, no solo en el ámbito de la ciencia, sino en muchos ámbitos. El aparcelamiento de cosas, ¿sí? Obviamente, vale la pena preguntarse por qué pasa eso, ¿sí? Pero parece ser muy natural en casi todos los ámbitos. Ahora bien, también está el dilema de, bueno, la gente debería saber ciencia y la gente debería estar conociendo de la ciencia. La pregunta es cuánto y por qué. E incluso como esa gente que es extremista y que cree que todos deberíamos ser científicos, ¿no? Y que incluso el poder y el mando del mundo lo deberían tener estrictamente los científicos. Eso también me parece interesante, extremo, pero interesante, ¿cierto? Porque es la prueba reina de de que hay que tener como unos puntos intermedios de equilibrio que no son tan fáciles de encontrar y detectar, ¿no? Siento que todos fuéramos científicos o que fuéramos gobernados por científicos no sería del todo positivo, aunque ustedes pudieran pensar, no sé quiénes sí, no sé quiénes no, que sí. ¿Sí? Es como los extremos siempre son malos, digamos, en ese caso. Es que el conocer mucho podría crear muchos problemas. Sí, seguramente. Aunque creo que nosotros conocemos varias cosas y atrae muchos problemas y atrae muchas soluciones. Es muy relativo. Y como todo y en este curso que lo hemos visto la ciencia es muy positiva, la ciencia es extremadamente positiva para el mundo. El problema es a mi criterio, mi problema es nuestra naturaleza, no la ciencia en sí, ¿sí? Sino nuestra naturaleza, que pues bueno, ya sería entrar en otros terrenos. Pero bien, creo que va María Alejandra. María Alejandra, queremos oírte hablar con todo el detalle. Profe, no sabía que sería yo, pero pues Sí, quiero hablar precisamente de eso que usted estaba diciendo hace un momento, sí, sí. porque yo creo que sí, de hecho,
De hecho, eso es algo que han hablado, que se ha tratado a lo largo de la historia, lo que usted está diciendo, el hecho de que existan ciertos sectores de la sociedad que son los que poseen la ciencia, por así decirlo, o digamos que desarrollan más los conocimientos científicos, porque pues también implica un factor económico, ¿no? Digamos, un ejemplo es lo que ustedes estaban diciendo con respecto a los nazis y la NASA, porque eso también tiene implicaciones económicas muy fuertes. Digamos, los países que hacen ciencia o que se enfocan especialmente a eso es porque existe la posibilidad de generar inversión para eso. Digamos, por eso no, aquí en Colombia no tenemos los recursos que tiene Rusia o que tiene Estados Unidos para generar ese tipo de inversiones, ¿no? Y pues eso implica también una organización del mundo que nos ha relegado a ser países de, como dicen, como mal dicen, de tercer mundo, por así decirlo. Entonces, digamos, yo pienso que pues también hay que verlo desde ese punto, ¿no? Y muchas personas intentan establecer como una relación, bueno, también desde la misma discriminación, como una relación entre la naturaleza de esos seres humanos y estos seres humanos, como si fuéramos diferentes por no producir ciertos conocimientos. Y pues es que también hay otras implicaciones sociales que también hay que tener en cuenta. Y pues digamos, yo pienso que también eso tiene que ver mucho con que pues históricamente cuando se han desarrollado fuertes avances, digamos, por ejemplo, con el capitalismo, ha sido a raíz de que una parte de la humanidad se ha aprovechado de otra parte de la humanidad porque eso permite tener la economía que sustente la posibilidad de generar conocimientos científicos o de generar cierta comodidad en las sociedades que no sería posible si unos no estuvieran aprovechándose de otros. Y básicamente eso es lo que yo pienso que ocurre en ese tipo de situaciones. Y pues, por ejemplo, pues esa es una de las razones por las que existe en principio el capitalismo, ¿no? El capitalismo no sería posible si Europa no hubiera tenido toda esta época de economía floreciente gracias a la cuestión de la colonización, por ejemplo, que pues es algo muy natural dentro de la raza humana. Lo que usted decía de nuestra naturaleza, la colonización es una de las cosas que han estado presentes desde el inicio de la humanidad en el sentido de que siempre unos han tratado de imponerse sobre otros, pues porque eso implica progreso para el otro, ¿sí? Bueno, no para el otro, sino para el que se impone sobre el otro, no sé si se entiende del todo. Y pues también yo pienso que, ya hablando de lo que usted decía también de eso de nuestra naturaleza, yo pienso que las razones principales por las que no podemos acceder todos a ciertos conocimientos científicos, porque pues yo sí considero que sería muy bacano que todos pudiéramos hablar de esto con propiedad, ¿no? No simplemente como de manera tan intuitiva muchas veces porque la mayoría de la población no sabe absolutamente nada de estos temas y yo me incluyo, por ejemplo, yo no puedo hablar con propiedad del trabajo que se hizo para que esto pudiera ocurrir, ¿no? Yo pienso que eso también tiene que ver con criterios morales. Si usted dice que, digamos, el problema es que sí, la ciencia es positiva, en el sentido no positivista, sino positiva porque es buena, beneficiosa para la humanidad. Pero las trabas muchas veces, yo no creo que sea la naturaleza humana, sino, sino la carga que implican, la carga que tienen las implicaciones morales y éticas en la ciencia, que muchas veces la gente se muestra muy predispuesta con los descubrimientos científicos, como lo veíamos en la película esta de Conta, es un ejemplo, pero también puede ser por razones no relacionadas con la religión, sino con criterios morales, digamos, lo que se considera vida, por ejemplo, en el debate del aborto, es un ejemplo muy claro de cómo intentan meter criterios morales en algo que no tiene que ver mucho con eso, sino simplemente es una cuestión de salud pública, ¿sí? Yo pienso que también es por ese lado, porque uno de los lastres más fuertes que llevamos nosotros es eso, estar constantemente juzgando desde nuestros valores a los demás y a lo que hacen los demás y a lo que deberían hacer los demás. Y al final lo que hacemos es retrasar el debate y desviarlo. Yo pienso que ese es el problema. Como ya es una cuestión también de arrogancia, ¿no? Creo yo. Y pues ya, profe. Vale. ¿Qué te iba a decir yo a vos? Se me cayó unos segunditos el internet, no sé si lo notaron.
Entonces, pues oí especialmente, María Alejandra, el final, una parte en que se me fue el internet por alguna razón. Y respecto a lo de la ética y la moral y lo que tú dices que caen los terrenos de la ética y la moral, pues sí es cierto, es que eso te caen esos terrenos y es muy difícil generalmente esperar que la gente no tenga esas posturas. De hecho, las posturas muy neutrales e intermedias son poco probables. Entonces, sí, respecto a lo que tú decías del aborto y de todas esas cuestiones, sí, hay muchas posturas, ¿no? El cientifismo, donde hay gente que todo cree que todo se resuelve con ciencia. Entonces alguien podría decir, pero bueno, o sea, es que todo la ciencia no lo explica y los humanos tenemos otros rasgos y tal. Y entonces también que si es un crimen o no es un crimen, esas cuestiones siempre se convierten en algo muy complejo y relativo. Em, pero en general sí es un problema ético-moral y de naturaleza humana. Es que es el problema, porque la naturaleza humana que no gira en torno estrictamente al discurso científico que estoy viniendo en este curso, sino en torno a que los humanos por naturaleza tenemos unas predisposiciones ético-morales de una u otra manera establecidas, o si lo quieren ustedes como un discurso que ronda ahí últimamente, que es el proceso cultural el que define prácticamente todo, en general siempre vamos a estar amarrados o restringidos a unas estructuras preestablecidas moralmente o no, ¿sí? Entonces, es complicado, eso es complicado respecto a la ciencia y respecto al acceso al conocimiento, siempre también creo que es muy relativo, especialmente cuando se refiere a gente que no puede acceder al conocimiento, ¿cierto? Eh, digamos que la pandemia de una u otra manera reveló también las dificultades que tienen miles de personas que no pueden acceder al ámbito, pero también reveló la cantidad de miles de personas que sí tienen la posibilidad de acceder a estos sistemas. Es difícil esperar que el mundo esté en equilibrio. Y de hecho yo les digo una cosa, si hay algo que es muy exótico en la naturaleza de la física, hablando de la ciencia física específicamente, el equilibrio es un estado poco probable. En los sistemas, los sistemas son poco probables. Incluso cuando un cuerpo que tiene una temperatura y que es aproximadamente constante se encuentra en su estado de mayor desorden y agitación térmica posible, no como se esperaría donde todos los sistemas fueran igualmente posibles. Eso siempre me ha hecho reflexionar un poco sobre cuando se habla de ese discurso de la equidad y la igualdad. Los reflexiones de la ciencia, y como es ciencia puede ser que esté re equivocado, porque la ciencia y los humanos no 100% se comportan así, pero me parece curiosa esa relación, ¿sí? Bien, ¿qué más hay por ahí? Sí, incluso si estás consciente es difícil dejarlo de hacer, si es más un hábito, ¿no? Sí, claro, sí, chéverísimo. A mí también me pareció muy chévere esa labor de los fotógrafos. De hecho, la foto fue lo más impresionante de todo. Obviamente, a pesar de que, claro, en el fondo hay un millón de cosas, pero la foto fue como, ¡oh, la foto! Y ahí se ve el terreno y todo. Incluso a mí me llegó un meme donde en esa foto ya habían unos políticos y todo. Eso también me hizo dar risa. Ok, Mari, cuéntanoslo todo, Mari. Eh, Buenas tardes para todos. Pues es que mi tema ya es un poquito distinto del que estábamos hablando, pero pues no Dale, sé, dale. es algo importante y era con respecto de lo que estábamos hablando en la clase pasada, del hecho de que el hombre, bueno, ya sea Estados Unidos o China, que son los que están en la competencia, pueda llegar al lado oscuro de la luna, que es donde se ha demostrado que hay agua, ¿sí? Y es el hecho de que esto como representaría algo súper importante, porque, o sea, de alguna manera, como lo explicaban en ese documental, es que no me acuerdo si era de Nat Geo o de Discovery Science, no me acuerdo, Sí. pero, o sea, es lo que representaría el hecho de que la luna se convirtiera de alguna forma en una estación espacial, ¿sí? Porque ustedes saben que, pues para que haya transporte, bueno, para que el ser humano se pueda transportar, ya sea a la estación espacial, a donde sea, necesita agua, ¿sí? Y ese como,
o sea, la importancia que representa que en la Luna haya agua, ¿sí? Ya que eso implicaría menor gasto económico, porque pues sabemos que para ir a cualquier lado se necesita bastantísimos recursos, ¿sí? Y cómo esto lo podrían utilizar como combustible para poderse transportar. Entonces, pues no sé, para mí, pues quería como mencionar eso. No sé si alguien más tenga más ideas respecto a eso, porque pues para mí es algo súper importante. Ah, y otra cosa Una idea. que quería, lo siento, profe. No, yo tengo una idea respecto a eso que dices, entonces si quieres lo discutimos ahí, acá, justo ya, y luego botas la otra idea. Y es Bueno, profe. lo de respecto a la luna y algo interesante. Parceros, les pregunto yo. Llegamos a la luna. ¿Compartimos todo eso con todo el mundo? No. ¿Ah, no? Bueno, no, es una inquietud que les dejo en el aire. Yo no estoy diciendo nada porque, pero ya creo que queda clara mi postura y nunca me sentiré mal por mi postura. Ya la he meditado demasiado muchos años, pero bueno, llegamos a la luna y compartimos el agua con todos. Pues la probabilidad P de que ese evento ocurra tiende a cero. Incluso pensaría yo que aunque fuera otra civilización, y me estoy arriesgando, no conozco a nadie de otra civilización. Mm, Tal vez si fueran incluso animales, posiblemente podrían algunos apoderarse del terreno donde hay mejores recursos que en otros, no sé. Pero respecto a lo que tú dices, no sé si el combustible es el agua, ahí es donde yo quedo con dudas, o es un lugar perfecto para que los humanos generen como una especie de estación espacial, pero que sirve como catapulta para ir a otros mundos. Porque el hecho de que tengamos la estación en esa región, pues por la dinámica de movimiento de la Luna y eso también nos sirve de plataforma para lanzarnos con unos impulsos iniciales y bueno, otras cuestiones a otros mundos, ¿sí? Pues obviamente lanzarse desde la Luna a Marte en cierta posición relativa de los objetos, pues puede ser mucho más rentable, mucho más económico que lanzarse desde la Tierra, ¿no? Entonces, la Luna es un lugar estratégico y ese es el futuro. ¿Habrá guerra por la Luna? Es que, bueno, creo que me hice entender mal con respecto a lo de combustible, Ah, pero ok. es el hecho de cómo se utilizaría, o sea, el hecho de poder llegar a la Luna y convertirla ¿en qué? En estación espacial, o sea, para lo que tú decías, profe, o sea, el hecho de poder estar ahí, utilizar ese recurso que es el agua, que es súper importante para nosotros. O sea, creo que me hice entender mal en el, bueno, como que utilizarlo como combustible, porque no Sí, sé, sí. realmente no conozco muy bien cómo sería el caso del combustible, pero es el hecho de que exista ese recurso. Y con respecto a lo de la utilización, por eso es que, pues la vez pasada mencionaba que ahí está la cuestión de quién llegaría primero, si, si Estados Unidos o China, y es el hecho de que quien llegue, bueno, de alguna manera lo ponían en estos términos, a conquistar ese lado, pues sería quien básicamente va a tener como el control para poder llegar a otras partes o hacer más exploración en nuestro sistema solar, ¿no? Bueno, ya. Está bien. No, 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 no. Excelente. No, no, o sea, no tengo problema con lo que dices, sino viene un poco en la dirección en lo que venimos discutiendo. Es el, es eso, es el poder, ¿no? Es el poder, no sé. Sí, A mí exacto. hay algo que también me inquieta, chicos, yo se los digo porque lo estoy pensando justamente en ese momento, y yo entiendo la postura de que, bueno, porque no todos tenemos las mismas oportunidades, los recursos, todo eso, porque obviamente desde una primera instancia la naturaleza debería ser así. También me inquieta por qué razón en general las sociedades humanas, no sé hasta qué punto siempre 100% aisladas o no unas de otras, decidieron tomar como estándar ese sistema en donde siempre hay como alguien encima y hay alguien debajo. Sí, seguramente se han vivido, o han existido sociedades equilibradas, pero creo que los casos no son tan notorios. Incluso la fluctuación aquella del pueblo espartano, ¿no? Que fue de las sociedades más raras, pero obviamente también tenía una estructura de poder muy, muy definida, pero iba direccionada sobre el control de otro pueblo, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen esa historia, pero
Realmente el espartano puede matar a 10, sí, el espartano puede matar a 10 al tiempo, pero es porque ellos están dominando a otro pueblo y ese otro pueblo tiene mayoría numérica. Entonces se entrenan de esa manera tan bestia para poder controlar al otro pueblo porque numéricamente es superior. Entonces lo que tienen que hacer ellos es crear hombres físicamente superiores para equiparar su fuerza. Pero bueno, al punto que hoy siempre me ha generado esa inquietud, porque las sociedades humanas, desde sus principios, no ahorita, no capitalismo y no sé qué cosa, no, siempre han montado esas estructuras de poder, porque siempre hemos necesitado eso. Me inquieta, siempre me inquieta, no puedo responder a eso, solo que me inquieta, sí me genera inquietud que nos pase eso. Pero ok, ¿alguien quiere hablar aquí? Jorge Alejandro, cara buena, mi hermano, el escenario es tuyo. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, respecto a esto de la luna, he escuchado que antiguamente se creía que era pues ya una nave, o sea, que la luna como tal era una nave. Porque en primer lugar, bueno, respecto a los otros satélites naturales de los otros planetas, no se halla esa estructura circular perfecta que tiene la luna y porque también se piensa que la luna tiene, o sea, es algo mítico porque precisamente influye en el campo magnético de la Tierra. Entonces está también la conspiración de que la Luna es un satélite artificial que se creó tal vez por una raza superior para generar la vida aquí en la Tierra. Relacionado a eso. Mm, interesante, ¿no? Pero pues no sé, digamos que esas teorías así como tan especulativas, generalmente no meto mucho la idea ahí, no esto porque pues sí es como un poco especulativo. Ahí sí como un amigo podría ser muchas cosas que también es cierto y eso espero ustedes lo tengan claro a medida que pasa el tiempo, sin importar cuán avanzada la ciencia. Hay cosas que todavía es complicado responder, ¿no? No es que la ciencia todo lo pueda, aunque ha podido muchísimas cosas. Sí, suenan interesantes, incluso eso suena como eso de alienígenas y alienígenas ancestrales y todo eso. Esas cosas son como interesantes oírlas, verlas tal vez, pero ya cuando uno quiere ser muy riguroso y serio, no sé qué tanto o hasta qué nivel uno puede validar siempre esas ideas o no, ¿no? Porque pues también se sale un poco el rigor de ese conocimiento que hemos generado a través de la historia, que es el conocimiento científico, que sin duda alguna, y a pesar de los defectos que hemos develado a través de este curso en muchas facetas, es una de las mejores construcciones que hemos creado colectivamente en la humanidad, que es la ciencia como agente cultural. Pero sí, pues las especulaciones están y las posibilidades siempre podrían estar, pero pues ya de que ahí podamos saberlo, develarlo, ya eso es otra cosa completamente distinto. Sí, la luna es un misterio, que también hay muchos modelos, digamos, dinámicos, astrofísicos y astronómicos que tratan de ponerla en su lugar por orígenes más de carácter natural o de evolución o creación de galaxias, ¿no? Y de estrellas. Entonces, pues también tocaría mirar esos fenómenos hasta dónde son viables o no, son posibles o no, ¿no? Es difícil saberlo todo y incluso los humanos hemos arriesgado, los científicos y todo, por hablar no solo de la Luna, que es un problema serio, digamos complejo, sino también por el origen del universo, ¿no? Por cuestiones de esas. Y lo hacemos siempre asumiendo un riesgo que a veces yo siento que no es muy percatado en todo caso y es asumiendo que la ciencia que hemos creado acá funciona muy bien en todo lado, que pues siento que podría ser un riesgo curioso. Incluso mi tesis de maestría en física era un juego de ese tipo, ¿no? Que era buscar unas galaxias que se llaman galaxias satélite de la Vía Láctea. También es con satélites, pero no son satélites de planetas, sino satélites de galaxias. Entonces, son galaxias satélite de la Vía Láctea y la pregunta es, ¿cómo se originaron esas galaxias satélite? Entonces, teníamos una hipótesis para revisar
que era que esas galaxias han aparecido en la Vía Láctea por interacción entre la Vía Láctea y otras galaxias hace miles de millones de años atrás. Hicimos simulaciones, cálculos, etcétera, y encontramos que no era muy probable. Muere la hipótesis, pero se escaneó la hipótesis. Es un riesgo. Obviamente lo hicimos a partir de las leyes físicas que conocemos y por supuesto hay muchos más modelos que podrían tratar de dar cuenta de la existencia de esas galaxias, así como de la Luna. Es a veces difícil darle 100% al chiste. Creo que hay muchas cosas que nos van a quedar hipotéticamente trabajadas en nuestra historia de la humanidad, me arriesgaría yo a decir, pues sin saberse qué tipo de descubrimientos habrán en el futuro. Pero bueno, ahí están las situaciones. No sé si Alejandro Herrera ya habló. Creo que sí. Sí, claro, profe, lo de los nazis. Ah, listo, perfecto. Y Jorge Alejandro Carabuena. Ya se fue. Erendira, ¿volviste a alzar la mano? Sí, era para comentar una última cosita Cuéntemelo, Erendira, a ver qué pasó. que me pareció también, pues bueno, con todas las discusiones que se abrieron pues con el evento de ayer, pues como todas las ciencias se apoderan de alguna manera desde su perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Y que abrieron, me tomé a la tarea, pues no sé, de buscar como esas profesiones que no están estrictamente relacionadas con lo científico en el evento que sucedió ayer. Y porque pues mucha gente se hacía la pregunta de, bueno, pero pues yo soy escritor, o sea, no, o sea, que lo chévere, bacano, pero no, como que no lo veo relacionado, o gente que como, no, pues yo soy mesero, pues chévere, pero sí, ¿qué pasa con esas profesiones que no estaban estrictamente relacionadas? Y entonces pues ahí se abrió la discusión de los fotógrafos, también de las personas que, de la literatura y eso, y pues se abrió el espacio para que todas estas profesiones también hablen al respecto. Y me gustó mucho la perspectiva, por ejemplo, de las personas que escriben, de las personas que están relacionadas con la literatura. Y muy interesante, por ejemplo, ver que desde la perspectiva literaria y fantástica, las lunas de Marte son terror y miedo, ese es el significado literario, bueno, de los dioses griegos y eso. Entonces, de ahora en adelante, pues toda la literatura que se viene, ¿no? Por ejemplo, ya no, pues para mis compañeros, por ejemplo, si hay personas que están en artística o eso, es súper interesante ver cómo, bueno, entonces ahora los cuadros ya vamos a tener no sé, una nueva ola de arte, ya no va a ser como, no sé, el paisajismo, pues ahí van a entrar, bueno, sí, el aspecto, bueno, el paisajismo de Marte y los que escriban fantasía y eso va a ser súper interesante. Por ejemplo, cómo nos adueñamos de estos espacios y pues van a aportar a esos aspectos y a esas nuevas, a esas nuevas carreras, ¿no? Debe ser súper interesante no sentirnos totalmente excluidos porque no tenemos la autoridad moral para hablar de física o de matemáticas o de ciencia, de biología o lo que sea, sino que también nos adueñamos de esta información y desde nuestra perspectiva creamos pues cosas muy interesantes, muy bonitas y eso es lo que nos brinda la divulgación científica, ¿no? Nos abre la mente y nos da la oportunidad de explorar muchos aspectos humanos que son interesantes, ¿no? Sería muy, muy chévere, por ejemplo, los chicos que escriben, pues bueno, sería, o sea, súper cool y súper bienvenido, súper interesante, una historia, bueno, sobre Marte y cómo todo esto deja de ser ficción, ¿no? O sea, ya no es literatura de fantasía, sino vamos a hablar de realismo y pues muy interesante y súper bienvenido. Si alguien tiene la idea de eso, pues súper chévere. Y esas cosas. Hay algo, Erendira, que bueno, creo que es parte de lo que hemos venido haciendo en esta clase también, ¿no? En este curso y es, yo creo
y desde lo que he venido trabajando en esta dirección de la cultura y la ciencia durante los últimos 2 años y medio, más bueno, mis inquietudes previas, yo creo que lamentablemente y presuntuosamente de mi parte, eh, la ciencia, la literatura y el arte están en un ciclo, pero tal vez los científicos por mucho ego, arrogancia, en fin, etcétera, no sé, e incluso también los del otro lado también no se dan cuenta. Yo creo que la ciencia no puede existir sin literatura. Y miren que es muy riesgoso lo que estoy diciendo, y yo creo que la literatura no puede existir sin ciencia. Creo que de una u otra manera las unas se alimentan a las otras, y pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sería el viaje a la luna si no fuera Julio Verne, una de las primeras personas que se escribió un documento como Viaje a la Luna? Entonces, ese documento se constituye en una inspiración para los científicos, motivación, así como lo hace también Isaac Asimov en sus diferentes documentos, y cómo él desarrolla las ideas en su mente de lo que podría ser en el futuro la robótica, y cómo la robótica en la actualidad está fundamentada en muchas ideas de las que plantea Isaac Asimov como literato. Y luego, como ahora seguramente muchas personas estarán en boga escribiendo documentos que tienen que ver con inteligencia artificial y con post-inteligencia artificial o post-tecnología viaje Marte. Entonces, cómo se retroalimentan la una a la otra de una manera bastante simbiótica, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que la gente no ha apreciado, no ha identificado o no ha sabido explotar. Y creo que este curso nos proyecta sobre esa dirección. También algo importante que yo creo que ustedes quiero que tengan presente, y es: nunca es necesario ser especialista para hablar de algo, ¿sí? Obviamente hay que tener un criterio, hay que tener tal vez lectura, documentarse sobre algo, pero no necesita ser experto para poder hablar o incluso opinar sobre algo, que es algo que nos han vendido, la especialización y especialidad, absolutamente todo. Entonces uno no puede decir nada. Falso. Falso, porque si ese agente ético, profesional o moral o poderoso político está hablando de algo que yo considero que no es correcto, el hecho de que yo no sea político o experto en política no quiere decir que no tenga una decisión política, una decisión científica, académica, moral o filosófica, como la quieran ver. Entonces no es necesario ser el experto en algo para poder hablar de ese algo. Obviamente hay que haberse documentado. Y miren que curiosamente esto también me lo enseñó alguien que, por eso digo, hay que estar informado. Por eso yo me acuerdo, miren, Alexis de Grave, el personaje que está entrevistando a Volpi, yo me entrevisté con él alguna vez en un café, porque siempre he tenido esa inquietud de la historia, de la filosofía, de la física, y todas esas cosas me gustan mucho, y de joven las he tenido, me fui dejando llevar por la física pura en otras direcciones, que por supuesto la amo, pero siempre tuve el llamado, siempre he tenido el llamado, el llamado a esa línea de la epistemología, la filosofía, la historia de la física. Siempre he tenido el llamado. Desde muy joven lo he tenido y lo sé, y lo he rechazado incluso. Pero yo buscando a Alexis, porque él es muy experto en historia, entonces tuvimos una cita y le hice una pregunta, y esa pregunta me hizo entender algo muy interesante, y fue: yo tenía y tengo, aunque ya han mermado un poco, las dudas de si seguir siempre, siempre en la línea de la física 100%, o abrirme ese espacio de hablar de epistemología, filosofía, historia de la física y de la ciencia. Y entonces yo le pregunté a él por qué él había dejado de estudiar física, ¿sí? ¿Por qué él había decidido parar con la física y meterse en la filosofía? Y me respondió algo que yo no esperaba, porque yo estoy muy obsesionado con la física, porque es mi vida. Y es: me cansé de la física, fue lo que me dijo. Yo, en mi mente inocente, dije: ¿cómo alguien puede cansarse de la física? Pues bueno, él se ha cansado de la física. Luego me dice, luego le digo, y como, ¿qué más, no? Y entonces me dijo: no, lo que pasa es que también me cansé que los físicos crean que es necesario ser experto para hablar de un tema en particular, y entonces uno no puede decir nada porque supuestamente hay que ser el re experto gurú para poder decir algo, y eso es falso. Y me dijo: en ese momento le estaba haciendo una investigación histórica sobre las vías de Colombia, cómo se han construido las diferentes vías en Colombia, y unos desarrollos, no sé, cartográficos, topográficos, en fin. Y me pareció interesante esa postura, y creo que asiento, varios años después de haber discutido con Alexis eso, que sí, efectivamente no es necesario ser experto, pues gurú para. Hay que estar informado, hay que leer, hay que documentarse, pero uno sí puede opinar. Y especialmente si esas posturas van en contravía de algo que usted cree con firmeza.
ya sea éticamente, moralmente, políticamente, científicamente, económicamente, como quiera. Usted debería estar en la capacidad de poderse manifestar sobre eso. Y no porque no sea experto, usted no va a poder tener decisión sobre eso, y más si le va a afectar a usted su vida de una u otra manera. Piensen en eso. Y claro, alguien me decía ahí, digo, María Alejandra tiene razón y lo acabo de decir, sí, hay que informarse, pero sí se puede. No crean que no se puede porque sí se puede. Vivimos en esta tierra, tenemos injerencia sobre lo que pasa en la tierra. Entonces no podemos esperar que solo los expertos decidan por nosotros. Si algo podemos aportar y si va en contravía de cosas que nos pueden afectar, hay que decirlo. Aunque es difícil, es muy difícil, es muy difícil. No puedo decir que yo lo hago siempre, es difícil, pero deberíamos intentarlo, deberíamos intentarlo. Es importante. No sé, ¿qué más hay? Erendira alzó la mano, no, Erendira se fue con Juan David Maldonado. A ver, ¿qué pasó, Maldonado? Cuéntelo todo. Buenas tardes, profe y compañeros. Pues a mí me llama la atención, sobre todo en la última parte que mencionaron acerca del tema de la luna y de la novela que hizo Julio Verne con respecto al viaje de la luna, que de la Tierra a la luna se llama. Pues yo la encontré así. Y me parece de hecho muy interesante lo que menciona el profesor también, porque de Julio Verne realmente en esa obra me puse a ahondar un poco, y en esa obra él incluso llega a predecir el tiempo en el que van a llegar los astronautas a la luna, en horas, y lo que decían pues de la mistura, bueno, la combinación entre la literatura y las ciencias exactas, y prácticamente ahí juega el ejercicio de la divulgación científica un montón. Y se demostró que incluso por los sueños de Julio Verne, no se hubiera inspirado tanto científico en el momento de llegar a la luna. Y otra cosa es los documentos introductorios que mencionan de la divulgación científica, porque de no ser por los documentos que realmente te desenglosan como masticado, entre comillas, las cosas, pues realmente tú no comprendes en un inicio el concepto, y luego sí puedes ahondar en cosas más difíciles de entender, entre comillas. Y ya. Y claro, sí, es importante eso que tú dices, y eso es algo que también queríamos destacar en este curso, y es el papel de la divulgación. En general, en el ámbito académico, en las ciencias, la divulgación es mal vista, o también ahí creen que cualquiera puede hacer divulgación, y por lo menos hay que estar preparado, hay que estar educado, hay que estar leído para hacer divulgación, incluso aunque usted sea un científico y cree que puede hablar de eso con propiedad. Y bien, Richard Feynman lo decía, me gané el premio Nobel de Física por el descubrimiento de la electrodinámica cuántica, pero no sé física y no la sé enseñar. Y razón por la cual luego Richard Feynman resulta metido en un sinnúmero de cosas de didáctica y de enseñanza de la física. ¿Quién podría creerlo después de ser semejante gurú en mecánica cuántica y teorías de electrodinámica cuántica? El hombre reconoce que es una labor supremamente importante y él se pone en esa labor. Entonces, sí, la labor de divulgación es importante. Eso sí, teniendo presente que la divulgación nunca va a poder salvar la brecha entre la ciencia y las personas, que es algo que discutíamos hace un rato, ¿no? Eso es imposible. Porque si bien es cierto, nos acerca a la ciencia y nos permite entender un poco de qué va, no nos permite saber qué es exactamente, nos da una imagen de lo que podría ser, porque para saber qué es la ciencia hay que hacerla, para saber qué es la ciencia hay que rayarla, hay que estar untado, ¿sí? Hasta los cimientos. Pero sí nos permite generar una imagen de la ciencia, e incluso permite que la gente tenga voz y voto en las disposiciones científicas de la sociedad. Sí, porque comprende un poco de qué va y qué implicaciones sociales, filosóficas, epistémicas en general puede tener sobre nuestro mundo y sobre nuestra forma de vida, ¿sí? Entonces la divulgación es algo muy, muy importante, bien hecho, y por ejemplo, sencillo, Carl Sagan, afectándonos a tres que estuvimos, o que hemos mencionado acá, el profesor Omar, Alexis, Jorge Volpi, que lo mencionaban como una fuente de inspiración, y el papel de Carl Sagan, que fue bastante criticado en su época, era el papel de la divulgación científica. Y a un nivel Dios, a un nivel hiper mega Dios, una cosa grosera. Bien, muy bien, Juan David, gracias. Cristian Camilo, cuéntelo de nuevo. Sí, no, pues también como que me dejaba pensando lo que decía el profe sobre la divulgación científica también como una forma de pedagogía social y una forma de, pues no es dar a conocer precisamente una forma de pensamiento, eh,
pues no solamente bastante ligada a la racionalidad y que me parece bastante válida porque precisamente, pues bueno, me ponía a pensar en este libro de El mundo y sus demonios de Carl Sagan y pues ahí él comenta precisamente esa constante búsqueda de la verdad, sí, de la humanidad. Por ejemplo, que incluso pues llegan a aparecer pseudociencias, ¿no? Que las determina así en el libro como pseudociencias, pero pues, o sea, es como esa búsqueda que tienen todos los sectores por buscar una respuesta a preguntas generales, desde por ejemplo, desde la ciencia, desde la filosofía, desde muchos aspectos, y pues que al dar esas respuestas, o sea, no solamente se demuestra que la humanidad está en ese interés constante de esa búsqueda de la verdad. Y pues que nosotros, o sea, bueno, no sé si realmente, bueno, las personas que tenemos que hemos podido acceder a la educación superior o pues podemos, de cierta forma, tener un acceso a este tipo de enseñanza, pues siento que a pesar de todo tenemos una visión del mundo más deconstructiva, por decirlo así, pues ese es el fin, ¿no? Debería serlo. Deconstructiva desde el sentido de la filosofía de Derrida, ¿no? Que es precisamente tomar un concepto e ir sacando las partes que para recomponernos, ¿no? La deconstrucción desde ese sentido. Y siento que la ciencia tiene esa característica. La ciencia toma muchas de esas características y sería bien interesante seguir con ese transcurso de la divulgación, no solamente para darle también un poco de acceso al poder a las personas que no pueden acceder a la educación superior. Y de pronto, pues siento que en cierta forma nos toca, bueno, no nos toca, sino que debería ser nuestro deber como profesionales, en cierto punto, como tratar de llegar a ese aspecto pedagógico de las ciencias, de cierta forma, ¿no? Pues me parece admirable, la verdad. Ok. Sí, sí, es supremamente importante esa labor. Igual también decir que es que, bueno, digamos que lo que tú planteas es chévere y generalmente también hay algo que ustedes deben tener presente, ¿no? A veces uno tiene una perspectiva, una visión del mundo utópica en algún momento de muchas cosas y es, claro, generalmente pues la idea sería apoyar a los demás, ayudarlos, enseñarles, educarlos, digamos, darles esa perspectiva de conocimiento, pero yo no sé si ustedes habrán notado que a veces se queda en el terreno nomás del deseo, ¿sí? Nada más si se hablara de educación y del nivel de educación que se ha ofrecido como divulgación del conocimiento, ¿sí? Una instancia obligada en donde la gente tiene que ir a adquirir ese conocimiento. Y si es obligada ha sido no muy bien llevada, y creo que no me arriesgo a equivocarme al decirlo, mm, ahora es mucho más compleja la voluntaria, la del deseo, la de solo querer hacerlo porque sí. Ya que si a la gente la obligan y le pagan y no lo hace o sale muy mal o no sé qué pasaría de aquello si solo se hace voluntario y si llega al nivel o no. Hay algo que también critican mucho los científicos y que es algo que yo quiero decirles a ustedes y es si es necesario que la divulgación científica sea verídica 100% en la ciencia. Es algo que a mí me inquieta mucho, ¿sí? Y yo opino que no. Yo opino que la ciencia tiene una faceta, la divulgación tiene otra faceta. La divulgación de la ciencia debe buscar ser lo más precisa posible para que la gente tenga una mejor imagen de lo que es la ciencia, pero la divulgación de la ciencia no es la ciencia. Por lo tanto, hay momentos en que no puede uno ser 100% preciso sobre las teorías y modelos que explican algo, solo para que el científico se sienta contento, porque esa sí es la ciencia de verdad, ¿sí? ¿No? También hay veces que uno debe cortar eh, cosas porque la información extra, en vez de lograr el objeto que es atraer a la gente a la ciencia, la puede alejar. De hecho, la divulgación de la ciencia es linda cuando se hace más o menos lo que hemos hecho en este curso, porque entonces la gente queda con una visión de la ciencia muy linda, que es como, pues es chévere, miren todo lo que se consigue y todo, pero hay mucha gente que ha estado en el ámbito de la ciencia y cuando ha ingresado
o ha tenido esa visión de la ciencia tan hermosa y linda, utópica, maravillosa, y cuando se enfrentan a ella huyen. Porque claro, el dicho, el hecho, hay mucho trecho. Y eso lo dice Jorge Volpi en la entrevista. Entonces Jorge Volpi dice, oh, la ciencia, maravilloso, quiero estudiar matemáticas, quiero estudiar física. Luego se enfrenta a unas condiciones que son rudas, fuertes de información de la ciencia, y que bueno, de alguna otra manera a él le quitan ese apetito por la ciencia. No sé si es simplemente porque el profesor lo hizo mal o porque sí de por sí la ciencia tiene un rigor y una estructura que puede llegar a ser compleja. Entonces, la ciencia y la divulgación no pueden ser lo mismo, pero es algo que los científicos a veces no entienden y pensarían que entonces la ciencia debería ser, la divulgación debería ser ciencia, y no, porque el fin de la divulgación es otro. Por eso Carl Sagan no saca las ecuaciones de relatividad general en Cosmos. Él habla de qué pasa, trata de explicar la fenomenología, pero él no saca los tensores de Ricci, ni el tensor de Riemann, ni la métrica, ni nada de eso. Que pues eso no es útil en ese contexto. No quieren decir que no lo sea, porque en el contexto que es, lo es la ley y es lo que define cómo pasan las cosas. Eso también es un problema duro en la divulgación de la ciencia, que a veces el científico que no la hace o cree hacerla bien no entiende. Eso es importante. Pues bien, amigos, yo no sé, pero hemos ido viajando por un sinnúmero de facetas distintas respecto a la llegada a Marte. Ya no puedo decir que aterrizar, bueno, aunque a mí me gusta decir aterrizar, creo que es una palabra propia para llegar a cualquier mundo. Hemos aterrizado, aunque tenga que ver con tierra, pues no sé si la tierra solo se llama tierra porque la llamamos tierra o porque es un lugar donde el suelo está fijado de alguna manera, firme, sólido. Entonces aterrizamos. Sí, no sé si qué cansancio decir que seguramente si el territorio es distinto, entonces acuatizamos, aceitizamos o mercurizamos, o no sé, bueno, no sé. Bueno, no sé. Profesora, discúlpeme en todo caso si no interpreté bien lo que usted me decía respecto a que obviamente hay una discusión al respecto del lenguaje, ¿no? Pero bien, ese evento nos ha dado para discutir un sinnúmero de facetas. Y miren qué interesante que me parece a mí que muestra bastante bien y es casi un cierre de lo que hemos venido haciendo durante los últimos 3, 4 meses en este curso. Y cómo a través de las herramientas que hemos venido construyendo o que hemos venido adquiriendo, podemos llegar a este punto de discusión y darnos cuenta de que pues obviamente la ciencia sí va más allá de las ecuaciones y de las cuentas o de las investigaciones y que tiene unas implicaciones en todas las áreas de la vida humana, ¿sí? Entonces, pues me alegra que les haya gustado, que hayan gozado, espero que todos sí lo hayan visto. Yo me quedé ahí el buen rato que tenía que quedarme haciendo el papel de ese asunto pues para poder ver de qué iba el viaje a Marte. No sé si alguien tenga algún otro comentario. De todas maneras, pues, ok, sí, la lengua está viva, está evolucionando, va cambiando. Chévere. Me gusta la lengua cuando evoluciona de esa manera y no de otras maneras. Creo que eso lo he manifestado a otros compañeros también. ¿Qué pasa con la divulgación, José Jesús Alejandro? ¿Qué pasa con eso? Cuéntanos tú un poco. ¿Qué te dejé pensando? Pues, profe, pues yo me pongo a pensarlo y yo veo, digamos, hay un razonamiento, ¿no? Y yo para exponer ese razonamiento, si se lo quiero mostrar a alguien que no tiene mucho conocimiento, se lo debo presentar en un lenguaje natural de esa persona. Pero si yo lo pienso de esa manera, es un sistema de representación asociado. Entonces es complejo para mí pensarlo eh, en el cómo se haría para divulgar esa ciencia sin tener en cuenta todo lo que eso implique. Yo, la verdad, ahí me confluctué, porque, como le indico, el lenguaje es un sistema de representación asociado a representar las ideas. Entonces, para expresar mis ideas, yo las hablo. Para expresar la ciencia, la hablo. Entonces, pues yo creo que debe haber un punto medio, pero sin omitir. Sí, porque pues, ajá, o sea, no creo que se deba pensar en obviar algunos apartados o aspectos que aunque parezcan mínimos, tienen su respectiva significación dentro de lo que se esté trabajando. Yo creo Y es que complejo. depende, yo creo que depende, porque depende qué quiere usted con la gente. Y por eso digo yo, no, yo, por ejemplo, que conozco
las ecuaciones de campo de Einstein y que conozco sobre lo del asunto de la relatividad general, pues yo digo, sí, chévere. Pero cuando a la gente se le hablan de agujeros negros, no se le habla de eso. Y cuando se le divulga. Y sí, estoy omitiendo un millón de cosas. Solo le digo que el espacio-tiempo parece estar curvo, porque parece ser que las leyes de gravedad dicen que eso es así, pero eso no implica el conocimiento 100% certero de lo que está pasando, porque por supuesto, Entonces, profe, deberían haber dos clasificaciones de divulgar ciencia. a veces la hay, de hecho a veces la hay. Ciencia para el que ha cogido un diccionario y ha aprendido, y ciencia para el que no lo ha hecho. Sí, claro, sí, claro. Seguramente hay esa clasificación. Igual a ambos les vas a mentir, porque al único que no le vas a poder mentir es al que está dentro del ámbito, con certeza. A los demás les vas a decir verdades a medias. Que Uy, profe, denso, ahora sí me puso a pensar más. el conocimiento propio nunca se los vas a poder dar completo. Y lo hizo Carl Sagan, que es un gurú, es un dios, y lo hizo excelente. Pero nunca puso las ecuaciones de campo o nunca las desarrolló. ¿Será que está muy mal lo que hizo Carl Sagan? No sé, profe, denso, me motivó a estudiar. ¿Cómo? Me motivó a estudiar física ahora. No, no, pues, dejo la inquietud porque pues Denso, denso. hablar de matemáticas, ¿no? Y entonces uno habla de espacios y entonces uno dice, no sé, vamos a hablarles a estos manes de un espacio vectorial. ¿Qué hago? Les hago las demostraciones de existencia de unicidad, de que sí están garantizada la existencia de las flechas, o les hablo de las flechas como divulgador, no como profesor de matemáticas para gente que estudia matemáticas o para gente que estudia física. ¿Mm? Es difícil. De hecho, por ejemplo, ejemplo sencillo. Hicimos lo de teoría de juegos. ¿Estamos seguros de que sabemos mucho de teoría de juegos? No. No podríamos resolver un problema de teoría de juegos seguramente, pero más o menos entendemos de qué va la vuelta. Incluso estuvimos con un experto, pero el experto reconoció la limitante de que no iba a poder hacer todo lo que él hizo. Tiene una tesis doctoral en el ámbito de la teoría de juegos. ¿Qué nos va a demostrar? ¿Cuáles son las ecuaciones estadísticas de probabilidad, las opciones? No. Hacemos una descripción general y somera de lo que está pasando y como omitimos información porque sabemos que esa información existe, pero podría, en vez de arreglar a la gente, dañarla, entonces uno la omite. No porque no sea la verdad, solo porque no queremos dañar el proceso que ya hemos construido. Porque hay algo importante también en la divulgación y es no solo el conocimiento, sino la psique del que recibe el conocimiento. Por eso digo que es muy importante tener claro cuál es el objeto de hacer ese proceso. Sí, es complejo. Y sí, también no, pero ya los conspiranoicos es gente que a veces se va muy lo pseudocientífico y se queda mucho con el sentimiento. El sentimiento es interesante, muchachos. Yo respeto el sentimiento. Yo soy emocional cuando enseño a veces, soy pasional, me encanta. Pero, pero el sentimiento hay que llevarlo porque el sentimiento nubla la razón y a veces la gente no razona, solo vive con el sentimiento y eso es complicado, ¿sí? Y en esas teorías conspiranoicas a veces uno encuentra mucho ese efecto más allá de la razón. Y pues espero yo que ustedes estén de acuerdo que si bien es cierto el sentimiento es algo que es importante y hay que respetar y hay que valorar y hay que jugar, hay que entender, la razón es una de las armas más importantes que tenemos y es a la que hay que acudir para poder solventar y resolver los problemas y dilemas. Generalmente el sentimiento no es la mejor forma de resolver el problema a priori. ¿Sí? Bueno, chicos, hay mucho que discutir, ¿no? Ahí les dejo el dato. Obviamente son posturas. Yo respeto sus posturas, espero respeten las mías. Siempre es válido discutir las posturas, dar alguna especie de argumentos como para generar claridad sobre lo que se plantea. Y pues nada, me alegra de verdad tenerlos en este curso. Yo espero sinceramente que lo hayan disfrutado. No sé, les hago este comentario, no sé si la otra semana vamos de eso o no vamos. Sé que la otra semana se vienen exámenes finales. Yo les estaré avisando porque pues pensaría yo que posiblemente tal vez nos quede una clase o máximo dos. Nos quedan esos dos videos que me gustaría verlos otra vez, insisto, en vivo para complementar lo que veníamos haciendo ya de Volpi y Petros para cerrar este proceso y dejarlos ir en paz esperando su proyecto final ya. Eh, ¿Listo?
pues no siendo más amigos, yo me despido. Yo espero que les haya gustado. Erendira, muchas gracias por tu idea, que ha sido muy valiosa y que nos ha tenido en esta clase de hoy, que me ha parecido una de las más gratas en el último tiempo en este curso. Y, y pues nada, amigos, sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto. Podéis ir en paz. Amén. Si a Chao, alguien le profe. queda la grabación, me la envían, por favor. Chao, pues. Un Gracias, abrazo. profe. Hasta luego. Chévere, sí, sería interesante. Chao, Oscar. Chao, Ingrid, Diana, Liliana, Cristian, chao, pues. Erendira, chao.